Padre, estamos delante de ti nuevamente, Señor, con temor en nuestro corazón de no hacer lo que tú no quieres que hagamos. Dirígenos, Señor, a la verdad de tu palabra. Permítenos ser diligentes en aprenderla, atesorarla y ponerla por obra. Yo ruego en esta mañana por esta palabra, Señor, que tu bendición esté en ella, que impartas a nuestro espíritu, Señor, el denuedo y la fortaleza que necesitamos cada día para seguir adelante, pero también el temor reverente que necesitamos para vivir alejados del pecado que tanto te desagrada. Señor, danos humildad, danos el carácter de Cristo, danos la mente de Cristo, renovando nuestro entendimiento con tu bendita palabra. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana abrir nuevamente las Escrituras para que éstas corrijan, redarguyan, reprendan, exhorten, disciplinen y enseñen a nuestro corazón lo que es tu voluntad. Gracias por ser bueno. En tus manos mi propia vida, Señor, rogando que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su palabra y añada la bendición que ésta necesita. Viviendo tiempos proféticos es el tema del día de hoy. Y es un tema que no solamente nos debe apasionar, y no solamente un tema que nos debe de interesar, sino que además es un tema que nos debe desafiar como iglesia. Cada día que pasa es un día en la profecía y en la economía o el tiempo de Dios. Sin embargo, quiero dirigir mi mensaje de esta mañana hacia la reflexión de los días que como iglesia del Señor Jesucristo nos han tocado vivir el día de hoy. En otras palabras, lo que tú y yo como iglesia debemos discernir en el cumplimiento de la palabra de Dios a nuestro alrededor. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar, definitivamente. Es evidente que recientemente y en aumento llegan a nuestros oídos noticias terribles todos los días. Escuchamos rumores de guerras, sobre enfermedades, sobre pestes, de crisis económica, extrema pobreza, hambre. Escuchamos de temblores, escuchamos de erupciones volcánicas, escuchamos de homicidios, escuchamos de corrupción, escuchamos de secuestros, drogadicción y de toda obra perversa de las tinieblas que nos rodea. Recientemente, iglesia, los acontecimientos en los países vecinos de Sudamérica, tales como Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador, donde ciertos grupos auspiciados por gente poderosa buscan traer caos y desestabilizar las economías, con el propósito de dirigir a un caos precisamente y a un colapso a las naciones de esta tierra. Amados hermanos, probablemente aquellos vecinos que viven en esos países, en lo natural solamente están viendo un levantamiento civil en contra de sus gobiernos opresores, pero la realidad es que la iglesia espiritualmente debe discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Lo que está pasando es que el reino de las tinieblas está levantándose con el propósito de desestabilizar no solo económicamente, sino espiritualmente a las naciones, con el único y firme propósito de que se levante el gobierno del anticristo. Es sumamente importante entender, por lo tanto, que lo que está sucediendo a nuestro alrededor no es una cuestión de fanatismo, sino que escrito está. La Biblia nos advierte que todo lo que estamos viendo es bíblico, que está en la palabra del Señor. Hermanos, de igual forma vemos movimientos distorsionados del feminismo con sus marchas llenas de vandalismo, despertando el odio entre la humanidad y despreciando la misma vida humana desde el vientre de la mujer, con su famoso aborto legal. Y por supuesto no podríamos dejar de mencionar la perversa agenda de la ideología de género. ¿Saben? La ideología de género que empieza desde las escuelas, desde la formación de nuestros hijos, y tú y yo a veces estamos dormidos y no les estamos dirigiendo,
establece una cuádruple disociación en el ser humano. Escuchen lo siguiente. Primero, el sexo biológico. Es el cuerpo con el que se nace. Es el cuerpo que Dios nos dio. Si eres hombre, eres hombre. Si eres mujer. Punto. La identidad de género es ahora la identidad que siente la persona y que puede coincidir o no con el sexo biológico. Eso es lo que promueve la ideología de género. Te está diciendo, si tú te sientes mujer, aunque naciste hombre, no hay problema. Lo que importa es lo que tú sientes. Y eso, amados hermanos, es una herejía y una blasfemia en contra del Creador. Porque varón y hembra, Dios los formó. De igual forma, el rol del género, tercera de ellos, es el rol social del hombre o mujer, el cual viene determinado por la sociedad. Pues donde me tocó nacer, pues así hago lo que veo. Si abunda la homosexualidad, pues me voy a comportar como ellos. Finalmente es aceptado. Y también tenemos la cuarta de las disociaciones que tienen este movimiento de la ideología de género, que es la orientación sexual. Es decir, simple y sencillamente, hacia quién te sientes atraído como persona. ¿Se dan cuenta de cómo sutilmente están influenciando nuestras mentes a través de comerciales, películas, documentales, marchas, el mismo gobierno, etcétera, etcétera, etcétera? Tenemos que recordar algo. Nuestro presidente, y ningún presidente de ninguna nación es el Mesías, solo Cristo. Solo Jesucristo es el Señor y Él es el Salvador. Y todos los gobiernos de este mundo son corruptos, nos guste o no. ¿Por qué corruptos? No estamos hablando de la corrupción de la honestidad, estamos hablando de la corrupción del pecado en la humanidad. El único gobierno que es firme y se establece para siempre es el reino de Dios. Simple y sencillamente. Ahora, la ideología de género está administrando esta economía o está estableciendo o imponiendo, porque es una imposición con su agenda, para que todos los países, todas las naciones la promuevan, la reciban y adoctrinen a la sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia al respecto? Es un llamado a despertar, iglesia. No podemos estar sentados solamente entreteniéndonos. Tenemos que formar parte de una contrarrespuesta hacia esta situación. ¿Cómo? ¿Saliendo y haciendo marchas? No. Sal y predica el Evangelio. Y vive para la gloria de Dios. Da testimonio donde te encuentres, en tu entorno, en tu trabajo. Que sepan verdaderamente que eres un hijo de Dios. Y que estuvieras incluso dispuesto a perder tu trabajo si se afectan, escucha, las convicciones bíblicas en tu vida. No, es que si yo pudiera perder mi trabajo por hablar de Cristo aquí, se me cae mi mundo, se me cae toda mi estabilidad. En otras palabras, estás confiando en ti y en las riquezas y no en Dios, como aquellos que confiaban en Egipto y en sus carros y sus caballos, pero no confiaban en el poder del Jehová de los ejércitos. Iglesia, es tiempo de determinar a quién vas a servir. Estamos viviendo tiempos finales, hermanos. Tenemos que entender eso. Y la iglesia ha sido llamada a ser sal y a ser luz en medio de este mundo. No somos llamados a complacer, no somos llamados a agradar a las cosas del mundo, sino incluso a estorbarles con el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero tenemos temor, porque nuestros afectos y nuestras necesidades se enrolan en las cosas de este mundo. Pero yo quiero recordarte algo, iglesia, en esta mañana. Aquel que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lo anterior nos lleva en muchos casos a que nuestra fe y esperanza también se debiliten o que perdamos toda sensibilidad. Escucha, por favor, perder la sensibilidad a la necesidad más apremiante del mundo que nos rodea. ¿Y cuál es? Hablarles de Jesucristo. ¿Saben qué sucede? Que como vemos que cada quien vive su vida como quiere, nosotros pensamos, pues yo también, no se meten conmigo, no me meto con los demás. Discúlpame, pero a eso no te llamó el Señor. El Señor te llamó a serle fiel a Él.
y a predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo decía, si yo aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién quieres complacer? ¿A tu propio vientre? Sabes, yo no me meto en problemas porque pues es mi sustento, es mi trabajo, yo no quiero tener ningún problema. Mira, mientras yo tenga mi estómago lleno y mi familia esté bien, pues todo está bien, no pasa nada. Ok, Jesús dijo, cuida. No sea que el hombre gane el mundo, pero pierda su alma. Hay que tener mucho discernimiento, iglesia. Y este es el llamado de atención que el Señor nos quiere traer como congregación y como iglesia del Señor Jesucristo. A despertar. A despertar. Jesucristo, hermanos, es la mayor necesidad que tiene este mundo. La mayor necesidad que tiene este mundo no es que tú no molestes a nadie. No es que tú camines por las calles como la mejor persona del mundo. Lo que este mundo necesita es que hables de Cristo. Con tu boca y con tu testimonio. La iglesia del siglo XXI ha perdido el interés de ser sal y luz en este mundo, conformándose a un cristianismo cómodo y mediocre. Y el asunto no queda solamente ahí, pues aunado a lo antes mencionado, tenemos la lucha todos los días contra nuestros propios pecados, la carne y claro, ¿por qué no mencionar la resistencia incluso de algunos familiares que no quieren aceptar el Evangelio de Cristo? Todo eso es lo que vivimos todos los días como iglesia. Es una lucha constante. Enemigos externos, enemigos internos. Y el enemigo interno es el más grave porque es la concupiscencia que nos seduce y nos atrae a no hacer la voluntad de Dios. El rey David expuso de esta manera acerca de su propio pecado en el Salmo 51, verso 3. Y esto es algo que tú y yo debemos de tener siempre presente, amada iglesia. Él dijo lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones. Eso nos habla de humildad, de reconocer su debilidad, de reconocer su carencia, de reconocer su gran necesidad de Dios. Dice, yo reconozco mis rebeliones, pero no se queda hasta ahí, sino que agrega, y mi pecado siempre está delante de mí. Qué terrible es darnos cuenta todos los días que somos pecadores, pero más terrible es no ir a la fuente de la gracia por su perdón. Eso es lo peor que puedes hacer como cristiano, el decir, sí, fallo, soy pecador, pero no oro, no leo la Biblia, no sirvo, no me involucro, no hago nada para el Señor. ¿Cómo espero ser realmente salvo así? Nos damos cuenta entonces, hermanos, de la importancia que esto tiene. El rey David lo dijo así: reconozco mis rebeliones. ¿Realmente reconoces tus caminos? Porque la palabra nos exhorta a que tú y yo estemos de continuo meditando en nuestros caminos. ¿Cómo está nuestro caminar con Dios? Haz un examen a ti mismo, hazte un autoexamen. ¿Cuánto oro? ¿Cuánto leo la Biblia? ¿Cuánto me involucro en su obra? ¿Cuán piadoso soy? ¿Mis pensamientos cómo están? ¿Qué gobierna y qué reina mis pensamientos, mi corazón, mi forma de ser? ¿Qué es lo que abunda en mí? Y entonces te darás cuenta si realmente te estás engañando o eres un cristiano. Amados hermanos, yo lo he dicho en diversas ocasiones, pero Jesús no estaba jugando cuando fue a la cruz por nosotros. Eso no era un juego, no era solo una pieza del rompecabezas, era el Dios eterno hecho carne muriendo en la cruz por ti y por mí. Y debemos de dejar un cristianismo infantil y comenzar a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer su iglesia, la iglesia de Cristo. Y antes de entrar, hermanos, a los puntos que tengo para esta mañana, quiero recordarle lo siguiente. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha prometido dar a su iglesia siempre paz, aún en medio de las pruebas que estamos viviendo. Nos da esto la confianza y la total seguridad en medio de cualquier situación en la que nos encontremos.
Ya sea que estés viviendo tiempos de escasez o de abundancia, de enfermedad o de salud, o inclusive tiempos de victoria o tiempos de prueba. Sea cual sea la situación en la que te encuentres en este momento, Dios promete siempre darnos paz. Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, precisamente porque el mundo busca la paz, la seguridad y la confianza ¿en qué? En sus riquezas. Es por eso que cuando Dios permitió que el pueblo de Israel regresara de Babilonia, lo primero que reconstruyeron en la ciudad de Jerusalén no fueron los muros. No, el Señor dijo, no, y tampoco van a reconstruir primero sus casas. El Señor les dijo, reconstruyan mi templo. ¿Cómo es esto posible? Señor, pero no hay muros, no hay seguridad. Porque el pueblo debía entender, tu seguridad no se basa por las murallas que rodean el pueblo, tu seguridad se encuentra en mí, dice el Señor. Una vez que reedificaron el templo de adoración, entonces pudieron reconstruir los muros de Jerusalén, pero antes no. ¿Qué significa esto? Que nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra entrega y nuestra obediencia dependen única y exclusivamente de aquel que nos guarda de todo mal. ¿No nos dice acaso el famoso Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, líbranos de todo mal? El Señor lo promete. El problema está en nuestra respuesta a la misma oración que exponemos, porque le pedimos al Señor que haga, pero nosotros no hacemos lo que nos corresponde, obedecer a su palabra. Saben, Dios nos ha dado, según 2 de Corintios 5:5, las arras de su espíritu. ¿Qué significan las arras? Bueno, es una pequeña porción que representa el resto de lo demás, como por ejemplo las famosas arras en las bodas que dan un cofrecito, ¿verdad? Con unas moneditas, parecen de esos de chocolate envueltos, las monedas doraditas, pero lo que está representando, se supone, es que el marido siempre proveerá para su hogar por el resto de su vida. Es decir, él no está colocando ahí el sueldo de toda su vida, sino una representación o una pequeña parte que representa el resto. La Escritura, por lo tanto, nos está diciendo que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo como esas arras, es decir, la garantía que Dios nos da de que Él cumplirá todo lo que Él prometió. El Espíritu Santo en ti y en mí, el Espíritu de Dios que te confronta, que te redarguye, que te convence de tu pecado, de justicia y de juicio, es el regalo de Dios para decirnos, yo soy fiel, y si te he dado a mi Espíritu, te daré también el reino. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Es maravilloso todo esto, pero en medio de toda esta situación demanda algo de nosotros y se llama obediencia. Recuerden el tema del día de hoy, estamos viviendo tiempos proféticos. Ahora bien, 2 de Pedro 1:19 nos dice que toda la palabra es profética. Hebreos 4:11 al 12 nos dice que la palabra de Dios es viva. El otro día hablaba con una hermana acerca de lo que es el rema, y muchas veces se nos dice, es que yo quiero una palabra rema para mi vida. Pues quiero decirte que desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es un rema, porque es palabra de Dios. No necesitas que alguien venga y te diga, oye, mira, tengo esta palabra para ti. Hermano, abre la Biblia, ponte a leer y obedece lo que lees. Y eso será un rema a tu vida. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los amenes que escuché, aunque sea uno. Punto número 1, hermanos. ¿Saben? Hoy estamos viendo como humanidad la maldad y la depravación en todo su esplendor. A mayor humanidad, mayor maldad. Eso es fácil, esa ecuación. Y quiero que escuchen esto. En otras palabras, estamos viendo con nuestros propios ojos a la Biblia en acción. Lees y se está cumpliendo. Lees y se está cumpliendo. Más allá de hacer apologética, una defensa de nuestra fe, más allá de decir es que los científicos hoy en día han dicho, ay, la Biblia tenía razón, pues por supuesto, porque es la palabra de Dios. Más allá de todo eso, yo quiero que entendamos algo. Así como Dios tiene razón en todo eso, así Dios tiene razón en lo que vendrá. Y el punto de lo que estamos hablando en esta mañana, no me estoy yendo ni siquiera a la gran tribulación, ni siquiera al milenio, que es el reino que Dios establecerá en este mundo, con su Mesías Cristo reinando junto con la iglesia,
sino las señales previas a ese suceso, que es lo que tú y yo estamos viendo ya. Punto número 1, la palabra de Dios advierte que llegarían tiempos peligrosos. ¿Cuántos se gozan por eso? Pues yo sí me gozo que advierta eso, hermanos, porque eso significa que nuestra redención está cerca y que lo que Dios prometió es fiel. El hecho de ver todo lo que está viendo a nuestro alrededor, el hecho de ver sociedades que colapsan, el hecho de ver maldad, perversión, depravación, etcétera, 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 eso implica que lo otro que dijo el Señor referente a nuestra salvación también es verdad. Eso se confirma. No cabe duda, hermanos, que estamos viviendo los tiempos finales y que muy probablemente seamos, muy probablemente, no estamos dogmatizando ni asegurando, podríamos ser quizá la generación que experimente el arrebatamiento de la iglesia. Por lo mismo debemos entender el tiempo en el que estamos viviendo con una correcta cronología o una escatología bíblica, el estudio de las últimas cosas. Primera de Crónicas, capítulos 12, verso 32, nos habla de unos personajes, hijos de Isaacar, que cumplían con una característica muy importante para dirigir al pueblo de Israel en la palabra profética. Y el día de hoy, hermanos, tú y yo ya tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos a un profeta, no necesitamos que Isaías venga aquí. Isaías, pasa por favor, danos la palabra de esta mañana. No necesitamos nada de eso. No estamos en medio de la alabanza y la adoración que se pare alguien al frente y nos diga, así dice el Señor, que de aquí a tal tiempo. No hay necesidad de eso porque tenemos esto. ¿Ok? Ahora bien, ¿eso significa que Dios no puede hablar a través de ti o de mí? No, sí puede hacerlo, porque Dios es un Dios vivo, Dios está en medio de su iglesia, pero Él no va a cambiar lo que ya reveló, ni le va a agregar, ni le va a quitar. Amén. Eso que nos quede claro. Ahora, esta generación, en aquellos tiempos de los monarcas, que nos relata Crónicas 12:32, dice, los hijos de Isaacar, 200 principales, eran 200 hombres, pero miren la característica que dice ahí, entendidos en los tiempos. ¿Saben? Es triste saber que hay hermanos o hermanas en Cristo que no tienen ni idea de lo que dice la Biblia de los eventos futuros. Pero hay algo más grave, que dice, no, yo solo sé que Jesús murió por mí en la cruz y con eso me basta, yo no quiero saber más. La pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué Dios nos dejó esto? Si solo te interesa eso. Eso es el inicio. Ese es el comienzo. ¿Y saben por qué inicia el Evangelio con el mensaje de la cruz? Para que te maravilles de Dios. Para que digas, wow, Dios es glorioso, es grandioso, es maravilloso, que a pesar de cómo soy, murió en mi lugar. Por eso inicia así, para atraer de tal manera tu vida, cautivar tu atención y ya no quieras volver atrás. Gloria a Dios por eso. Está bien, por supuesto, Jesucristo basta, incluso lo cantamos, pero amados hermanos, Dios nos dice, escudriñen mi palabra, Juan 5:39, estúdienla, estúdienla, estúdienla. Entonces eran entendidos en los tiempos, pero no solo eso, el ser entendido en los tiempos le da la facultad a estas personas de hacer algo más, saber lo que el pueblo tenía que hacer. ¿Te das cuenta? Cuando tú te encuentras en un momento donde dices, es que yo ya no sé qué hacer, ven a la fuente inagotable de sabiduría de Dios, su palabra. Y Él te instruirá, Él te dirigirá, Él te dirá qué hacer. Pero más allá de todo eso, tenemos que ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. No solamente podremos pensar, pobres de los de allá en Chile, seguramente el presidente Macri era muy opresor y por eso les quemaron todas las estaciones del tren o del metro. No. Hay algo más allá detrás de todo. Y la intención incluso de estos movimientos es colapsar a la nación vecina del norte. Y mientras no lo logren, no van a poder dar su avance. Y hay noticieros muy serios que nos hablan acerca de estos movimientos, que incluso se piensa o se cree que son financiados por la misma ONU y países como Rusia y China. Son economías muy poderosas que lo que buscan no es el bien de la población, sino ya
lo que entendimos en un principio, desestabilizar todo de tal forma que se haga la necesidad urgente y apremiante de que alguien nos dirija, que alguien nos guíe, que haya un gran líder carismático que pueda mover todas las cosas. Y ¡tarán! Aparece el anticristo. ¿Ok? Ahora, nosotros como iglesia no estamos esperando en la manifestación del anticristo, nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Así que no te preocupe quién va a ser el anticristo. Eso que le preocupa a los que se van a quedar. Si te quedas, entonces preocúpate. Bien. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel, o en este caso la nación, debía de hacer, pero además, escuchen esto, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. No solo implica escuchar lo que estás oyendo esta mañana, sino discernirlo y obedecerlo. Porque ese es el propósito también por el cual Dios nos deja su palabra y nos permite que se exponga, con el propósito de recibir la instrucción y decir: Señor, tienes razón, no se acomoda a lo que yo quisiera, pero hágase lo que tú y no lo que yo. Y entonces seguimos adelante. Saben, amados hermanos, ninguno de los que estamos aquí, incluyendo el pastor, ninguno es perfecto, ninguno vive la vida cristiana como Dios la demanda. Pero algo sí tenemos que hacer: buscar cada día, renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos para agradar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cada día, exhortándonos unos a otros, sabiendo que aquel día se acerca. Inciso A, dentro del punto número 1, debemos entender los tiempos proféticos porque el fin se acerca. ¿Saben? No podemos dogmatizar, y lo he dicho, y cuando hablamos de un dogma, es decir, no podemos hacerlo un mandamiento o una opinión certera de la Biblia, pero sí podemos entender, con lo que Dios nos ha revelado de su mismo carácter, es decir, de sí mismo, y a través de su revelación especial, que es su palabra, que Él designó que su creación, después de la caída de Adán y Eva en el huerto, sea destruida después de 6,000 años, de 7,000 años con fuego. Y antes de que entres en una crisis nerviosa por no saber cuándo, cómo y dónde va a pasar eso, este tiempo es de 6 días o 6,000 años para que posteriormente entremos al día final, es decir, el séptimo día o los últimos 1,000 años, conocidos como el reino milenial o el milenio, cuando Cristo reine con su iglesia. Vas a estar ahí por 1,000 años y además rija a las naciones con vara de hierro. Por eso sabemos que entonces el fin se está acercando. Salmos 94, quiero que podamos establecer los siguientes 2 versículos que nos van a ayudar a tener un fundamento para lo que posteriormente voy a enseñar. Salmo 94. Lo que vamos a ver con estos 2 versos ahorita es que un día en la mente de Dios, o en su tiempo, en su kairos, es como 1,000 años, y que 1,000 años son como un día. Salmo 94 dice, Salmo 90 verso 4, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahora nos vamos a 2 de Pedro 3:8. Nos lo está diciendo en el Antiguo Testamento y ahora nos lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento. Recuerden que cuando algo se enfatiza 2 veces y sobre todo en ambos pactos, Dios quiere comunicar algo a su pueblo. 2 de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, fíjense lo que dice Pedro, el apóstol, no ignoréis esto. Si yo creo que el apóstol dice no ignoren lo que voy a decir, es porque es importante. Nos dice lo siguiente, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Una vez que hemos establecido entonces este fundamento, quiero que entendamos que los primeros 6,000 años o los primeros 6 días, ¿cómo se cuentan? Vamos a ver esto. Lo primero es que de Adán a Abraham pasaron 2,000 años de diferencia aproximadamente, o 2 días. El año 0 hebreo se considera a partir de la caída de Adán y Eva en el huerto. Abraham fue la 21ª generación a partir de Adán. Es decir, después de Adán pasaron 21 generaciones y llegó Abraham. Abraham nació en la tierra de Ur de los Caldeos, en Babilonia.
en el año hebreo 1948, que sería el año gregoriano, el menos 1813, y falleció en la tierra de Israel en el año hebreo 2123. Aunque la Biblia registra los hechos que sucedieron hace 6,000 años con la creación y los primeros padres, etcétera, etcétera, debemos recordar que la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años. Así que de la muerte del apóstol Juan, que fue por ahí del año 100 de nuestra era, de ahí vete solamente 1400 años para atrás y solamente en ese periodo se escribió la Biblia. Bien. ¿Eso significa que Moisés no estuvo con Adán? Pues no. ¿Y cómo pudo escribir eso? Que Dios lo inspiró. Amén. Bien. De Abraham a nuestro Señor Jesucristo han pasado 2000 años de diferencia aproximadamente. O ya esto a la luz de los textos que acabamos de ver, 2 días más. Abraham falleció aproximadamente en el 1900 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Ya escucharon eso? Abraham nació solo 1900 años antes de Cristo. Quizá pensabas al ver la Biblia, no, pues como unos 8 o 20 siglos antes, no. Por eso es importante estudiar la cronología bíblica y la historia de la Escritura, que sería la teología bíblica, hablando de la historia. Entonces tenemos que el año de muerte de Abraham es el 2123, después de la caída, más 1900 años para que Jesús naciera nos da 4023. Es decir, de Adán a Cristo, 4023 años. De Jesucristo a nuestros días, 2000 años más de diferencia, o 2 días más. Nuestro Señor Jesucristo nació hace 2024 años, porque Él nació en el año -5, Él no nació en el año 0. Hubo un error en el cálculo del calendario gregoriano y Él no nació en el año 0. ¿Es importante el dato? Sí, y mucho. Ahora bien, este error nos lleva a que Jesús nació en el año 5 o -5 y no en el año 0 y murió 33 años después, es decir, hace 1991 años. Por lo anterior podemos contabilizar prácticamente ya los 6 días. Y Dios prometió que en el día 7 o el milenio entraremos en nuestro reposo, en su reposo. Acompáñenme por favor. Bueno, ahí tienen una tabla que más o menos nos va a ayudar, que del año 0 al año 2123 es Abraham, luego el año -5, ahí es donde nace Jesús, luego del 0 hasta el 2019 que estamos es la era de la iglesia, luego vendrá lo que es la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, que son de 7 años, y luego después de ese tiempo, cuando sea el Armagedón, vendrá entonces el milenio, el reino de Cristo en Jerusalén. ¿Ok? Así que 2 días, más 2 días, más 2 días nos da 6. Y estamos al final del 6º día. Así que estamos pronto para ver al Señor. Eso sí quiero decirles algo. De aquí a 100 años, prácticamente todos los que estamos aquí vamos a estar con el Señor. Así que venga antes o no, no te preocupes, vamos a estar con Él. Ahora, gracias. Hebreos 4, 1 al 11 nos va a ayudar a entender un poquito esto. Probablemente piensas, bueno, ¿y de qué me sirve todo esto? Pues yo creo que nos sirve mucho porque como iglesia debemos estar preparados para lo que viene y para entender lo que estamos viviendo hoy. Y debemos ver con los lentes de Dios, con los ojos de Dios, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros no podemos ver como cualquier persona, nosotros no podemos ver los acontecimientos como todos los noticieros o las personas sin Cristo los ven. Nosotros tenemos que discernir espiritualmente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que Hebreos 4, 1 al 11 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel que salió de Egipto, que se les dio la promesa de entrar a la tierra prometida. Pero el autor de Hebreos dice, Josué, el sucesor de Moisés, que los introdujo a la tierra prometida, no les dio realmente el cumplimiento de esa promesa.
Así que por eso marca otro día. Dice aquí, vamos a continuar. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, el autor de Hebreos nos dice, puesto que falta que algunos entren en él, es decir, en el reposo, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, es decir, el pueblo de Israel, no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, en otras palabras, si hoy el 8 de diciembre del 2019 estás escuchando el mensaje del Evangelio para arrepentimiento, si no escuchas el mensaje del Señor, dice, si tú lo escuchas más bien, no endurezcas tu corazón. En otras palabras, arrepiéntete y ven a Cristo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuándo es el reposo para el pueblo de Dios? En el milenio. ¿Ok? Ahora bien, inciso B dentro de este punto número 1 es, nuestro Señor advirtió que vendrían estos días que estamos viviendo. Como les dije, no me quiero enfocar al milenio ni al futuro, sino lo que estamos viviendo hoy como pueblo de Dios. Nuestro Señor advirtió. Lucas 17, 26 nos habla de los días de Noé. Lucas 17, 26, y vamos a leer también los versos 28 y 30 dentro de ese mismo capítulo. La venida del Hijo del Hombre, el regreso de Cristo, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Es decir, cuando Cristo vuelva en poder y gloria. ¿Cómo caracterizaban los días de Noé? ¿Cómo eran las características? ¿Cómo se caracterizaron esos días? Bueno, una total indiferencia a Dios, un pueblo autosuficiente. Se daban en casamiento, no se daban en casamiento. Tradúzcamelo al día de hoy, pastor. Bueno, unión libre, podemos andar con quien quieras, puedes tener 45 novios y novias y no importa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que caracterizaba a los días de Noé. ¿Qué significa eso? Pues la perversión y la depravación, el frío corazón y la indiferencia para con Dios. Noé predicó por 104 años y nadie se convirtió, solo su familia. Así que como en los días de Noé serán los días previos cuando Cristo vuelva. Es que ¿por qué predico y nadie se convierte? Pues, en primer lugar, porque no depende de ti. Y en segundo lugar, escucha lo siguiente, porque no todos se van a salvar. Porque así como en días de Noé no todos se salvaron, y el arca representaba a Cristo, ahora solo los que estemos en Cristo seremos salvos. Esa es la realidad. Ahora agregan el verso 28 al 30. Asimismo como sucedió ahora en los días de ¿quién? De Lot. En los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Les suena parecido eso? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y vea lo que dice el verso 30, iglesia. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que si tú dices, pastor, ¿por qué no nos habla mejor cosas bonitas? Que viene lo mejor, que viene un gran avivamiento y que esto y que lo otro. No puedo porque no está así escrito en la Biblia. El avivamiento es personal. ¿Sí, Dios puede avivar una iglesia? Por supuesto que sí. ¿Dios puede visitar incluso una ciudad? Claro que sí. Tendríamos que estar pagando el precio de oración. Los lunes sabemos como 8 o 10 personas. Imagínense.
Así no va a haber gran avivamiento en Tulancingo, pero necesitamos nosotros orar más, buscar más, que el Señor se manifieste. Pero por el otro lado, hermanos, no va a haber un gran avivamiento donde México para Cristo. Pues no, hermanos, perdón suena muy bonito, muy espiritual y muy emocional, pero no va a suceder. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que conocemos el Evangelio? Ser fieles al Señor, predicar y anunciar su verdad, aunque los demás nos rechacen. ¿Qué otra situación caracterizaba los días de Lot? La perversión homosexual, las desviaciones sexuales que el día de hoy se están manifestando. Y ojo, Dios no solo condenó a los sodomitas que había en esas ciudades, es decir, no solo a los que practicaban eso, sino también a los heterosexuales que lo permitían y lo toleraban. Así que, amados hermanos, Dios nos perdone, Dios nos ayude, pero Romanos capítulo 1 enfatiza que aquellos que practican tales cosas son dignos del fuego y de la ira de Dios. Y no solamente eso, también aquellos que se complacen con los que las practican. Así que si tú dices, yo no lo hago, pero lo permito y lo apruebo y es muy su onda y muy su amor, estás del lado de ellos. Perdón. Pero quiero decirte otra cosa. Aún si una persona en ese tipo de pecado se arrepiente y viene a Cristo, el Señor lo perdona y es como si nunca lo hubiera hecho. Así de bueno es el Señor. Pero nosotros no podemos ser permisivos con la vida pecaminosa de otros. Tenemos que hablarles el Evangelio. Y eso incluye, aun si alguno de tus hijos tiene ese tipo de inclinaciones, tienes que santificar tu hogar. Tu hogar es de Cristo. Entonces, si tu hogar es de Cristo, las prácticas pecaminosas no se deben ni permitir ni tolerar en tu hogar. No estoy diciendo que corras al hijo o que corras a la hija, pero sus prácticas ahí no entran. Eso es lo que Dios nos demanda. Finalmente es tu hijo, es tu hija y no vas a dejar de amarle, pero te voy a decir algo, el resto de tu vida tendrás que estorbarle con el Evangelio y nunca consentir y decir, bueno, pues es su elección, sí, es su elección, pero es tu responsabilidad y tu conciencia no te podría dejar tranquilo o tranquila de no advertirle que si persiste en su pecado, morirá en el infierno. Ahora bien, los apóstoles del Señor también profetizaron de este tiempo. Segunda de Pedro 3:3. Algo que caracteriza los tiempos que estamos viviendo, nos dice, segunda de Pedro 3:3, también, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. En otras palabras, engañadores, falsos profetas, falsos maestros, que con tal de endulzar el mensaje, con tal de agradar el oído, te dicen lo que quieres escuchar y a todo dices gloria a Dios, amén y aleluya. Bueno, pero advierte Pedro que vendrán esos días. Ahora, ¿cuándo son los postreros días? Según Hebreos capítulo 1, versículo 2, esos postreros días comenzaron desde los tiempos de la encarnación de Cristo. Así que los postreros días no son hoy, sino empezaron desde que Cristo estuvo aquí en la tierra. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. Es fácil de encontrar después de Primera de Timoteo. También debes de saber esto. Fíjense lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, a su discípulo, al que está entrenando, al que está preparando para el pastorado, le está diciendo lo siguiente: también debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y si hay peligro, ¿cómo debe vivir la iglesia? ¿Dormida? No, alerta de lo que acontece a nuestro alrededor. Miren, como nota, teniendo este panorama tan desalentador frente a nosotros, podríamos pensar que va a ser muy difícil permanecer con la fe. Es importante recordar que los apóstoles y la iglesia del primer siglo sufrió, escuchen, mucha persecución. Quizás sufrieron más persecución en un solo día que la que tú y yo vamos a experimentar toda la vida.
probablemente. Pero aún así ellos permanecieron fieles al Señor. Y veremos algo de su testimonio. Segunda de Corintios 5:7, recuerden, iglesia, así es como debemos vivir el resto de nuestras vidas, por fe y no por vista. Debemos vivir por fe y no por vista. ¿Qué actitud tenían los apóstoles ante la adversidad y las pruebas? Es mi punto 2. Pues en primer lugar, confirmando a los hermanos durante la prueba. Hechos 14:22. Me voy a ir un poquito rápido ya. Hechos 14:22. Vean lo que dice la Escritura. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuchen por favor, es necesario. ¿Qué entendemos por es necesario, hermanos? ¿Que no hay de otra? Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ok? Gracias, Dios, por recordárnoslo. Gracias, Señor. Segunda de Timoteo 2:10 ahora nos dice que debemos soportar como ejemplo las pruebas. ¿Cómo vas con tu paciencia? ¿Qué tal eres con tu paciencia? ¿Eres alguien impaciente? Que si no se dan las cosas al instante como quieres, tu mundo se vuelve un caos. Bueno, dice, por tanto, todo lo soporto, dice Pablo, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Escucha, hermano, hermana, en la vida, en la iglesia, te pueden llegar a lastimar, te pueden llegar a dañar, te pueden llegar a decepcionar. Pero Pablo dice, todo lo soporto por amor de Cristo Jesús. Para que estas personas que vienen detrás de mí, yo no les sea una piedra de tropiezo, sino todo lo contrario. Gozosos en medio de la adversidad, segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Nuevamente dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, ¿por amor a quién, iglesia? Por amor a Cristo. Fíjense, no es de, pues tengo que amar a mi hermano, es que, no, por amor a Cristo. Ahora, ¿qué hizo Cristo por mí para poder identificar ese amor? Él murió en la cruz por tus pecados. Él te murió cuando eras su peor enemigo. Como si fueras un terrorista en su tierra, Él te recibió y te amó. Así es como el Señor te ama. Y por amor a Él, dice entonces, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades. En lugar de andarnos quejando, en lugar de andar murmurando, en lugar de andar criticando, debemos gozarnos, dice el Señor. ¿Por amor a quién? A Cristo. Mi pregunta es, ¿tú crees que Cristo no sabe que tienes que pagar tu renta? ¿Tú crees que Cristo no sabe que tienes que comer? ¿Tú crees que Cristo no sabe que tienes que vestir, que tienes que pagar la colegiatura? Claro que Él sabe todas esas cosas. El problema es cuando nuestros afectos, nuestras emociones se enfocan solamente en eso, entonces lo convertimos en una necesidad. Y cuando convertimos en una necesidad algo que no es de Dios, déjame decirte algo, es idolatría. Cuando algo toma el lugar que es de Dios, se convierte en idolatría. Bien, hermanos, también en las persecuciones, también en las angustias, para que recuerdes esto, que cuando eres débil, entonces eres fuerte. ¿Cómo ser fuerte en medio de la debilidad? Esperando en Dios, esperando en Cristo. También Hechos 8, 3 al 4, estoy cerrando con esto mi mensaje esta mañana, con estos versos, no se emocionen. Hechos 8, 3 al 4, cumpliendo con la gran comisión a pesar de la persecución. A ver, hermanos, ¿a quién no le preocupa cumplir con la gran comisión a pesar de que seas perseguido? A ver. Ok, nos vemos el viernes en evangelismo.
Hechos 8, 3 al 4 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso no suena muy sutil, eso no suena, ¿tiene usted derecho a guardar silencio? Y si no tiene un abogado, no. Arrastraba a la gente fuera de sus casas, del pelo, de lo que fuera. Imagínense esa situación. Bueno, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes quejándose, murmurando, anunciando el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios, hermanos, para la salvación. Bien, hermanos. También debemos, mi punto 3 y último, vivir confiadamente en Cristo. Iglesia, los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales, pero también, como aprendimos hoy, son tiempos peligrosos. Y son tiempos donde el amor de muchos se va a enfriar. Va a haber engañadores, falsos maestros, falsos profetas, que van a lucrar con la fe, que van a lucrar con la gente, que van a hacer y deshacer con tal de satisfacer sus propios vientres. ¿Qué significa eso? Satisfacer sus necesidades de este mundo. Pero hermanos, tú y yo debemos poner nuestros ojos en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y que además intercede por nosotros. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Yo les leo Romanos 8, 36 al 39, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. A ver. ¿Suena agradable? ¿Suena como un buen panorama? ¿Como algo que pinte como algo de gran gozo, alegría y gran avivamiento mundial? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, iglesia, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿a qué le temes? ¿Temes morir? En Cristo está la solución. Hay quien dice, nada en la vida todo tiene solución menos la muerte. Pues resulta que sí, porque Jesús es la solución para no morir eternamente. Resulta que sí. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Iglesia, esta promesa es para ti, escúchala. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, es decir, ni tú, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Mesías, nuestro Redentor que murió en la cruz por nosotros, garantiza la vida eterna de su pueblo. Además, inciso B, mantener una vida continua de crecimiento espiritual es importante. Hebreos 10, versos 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Escuchen, por favor. Mantengamos firme, sin fluctuar. Es decir, hoy sí tengo ganas de servir, hoy no. Hoy sí ando muy espiritual, hoy no tanto. No, firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Miren, ya existía desde entonces. Sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Y además, debemos aprender a confiar, es mi último punto, en la protección divina. Hermanos, una cosa es esperar en Dios y otra es aprender a esperar en Dios. Porque la Escritura nos da los elementos de cómo aprender. La Escritura tiene el propósito de enseñarnos, y si la Escritura nos va a enseñar algo es porque no lo sabemos. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Es muy fácil decir, bueno, lo dejo en las manos de Dios, Él sabe. Sí, pero no oras, no lees la Biblia. ¿Cómo es posible que aprendas a esperar? Es muy diferente. Aprender a esperar en Dios, iglesia, es conocer el carácter de Dios, conocer el corazón de Dios, el cual se reveló en la palabra. Tienes que aprender a conocer el Dios al que te diriges, al Dios que le elevas las oraciones, al Dios que le clamas, porque es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de provisión, de sustento en todas las áreas de nuestras vidas, pero no es el genio de la lámpara de Aladino.
no concede caprichos ni cosas que no necesitemos, pero lo que Él nos da, nos lo da mejor y más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, dice la Escritura. Isaías 42:16 nos dice lo siguiente: y guiaré a los ciegos, gloria a Dios, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Cuántos de nosotros éramos ciegos hasta que Dios hizo resplandecer su rostro en nosotros por medio del Evangelio de Cristo? Hermanos, concluyo con el siguiente verso de Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por el mensaje de este día. Padre, yo quiero rogarte por nuestros amigos o amigas que aún no te conocen como su Señor y su Salvador. Padre, que al escuchar este mensaje, si tú les has traído convicción de pecado, Padre, que vengan a ti en arrepentimiento, te lo rogamos. Señor, que hoy haya salvación en este lugar y aún en donde nos escuchen a través de las redes sociales. Padre, que tu palabra traiga vida, traiga cambios, traiga transformación. Padre, y a los que ya te conocemos, Señor, danos el denuedo, el esfuerzo para hacer tu voluntad, aguardando el día de tu retorno por nosotros. Enséñanos, Señor, a levantar nuestros rostros hacia el cielo y clamar por tu regreso también. Pero que mientras tú vuelves, también clamemos por ser obedientes a tu llamado. Señor, bendice tu iglesia. Bendice a mis hermanos y mis hermanas en esta mañana. Señor, yo ruego porque esta palabra no solamente traiga entendimiento y discernimiento, sino también reconforte los corazones al saber que aún las pruebas que estamos viviendo, la aflicción, el dolor, que aunque probablemente no entendamos mucho de ello, sepamos que tú estás en control y que todo obra para bien para aquellos de los que te aman. Señor, trae consuelo a tu iglesia y trae el despertar que necesitamos. Señor, que lo que está aconteciendo a nuestro alrededor nos recuerde que tu palabra es verdad y que lo que ésta dice, Señor, se está cumpliendo de una manera cabal. Ayúdanos a ser fieles a la proclamación de tu evangelio y ayúdanos a serte fieles a ti, viviendo para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.